Muy buenas tardes. Bien. Señor Ministro de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach. Señoras y señores jueces que están acá presentes. Señoras o señoras panelistas, señor panelista. Y amigos, señoras y señores. En nombre de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la revista 2018 de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. La Dirección de Estudios es una unidad estratégica de la Corte, que tiene entre sus tareas el desarrollo de investigaciones en temáticas vinculadas a la administración de justicia, generando y difundiendo conocimiento para la toma de decisiones de la autoridad y para aportar en el debate público en estas materias. Este es precisamente el objetivo de la publicación en formato de revista que hoy se lanza a la comunidad. La publicación consta de 3 artículos realizados por equipos multidisciplinarios de profesionales de la Dirección de Estudios, que tratan de temas relevantes en materia de justicia. El primer artículo indaga sobre programas y políticas públicas implementadas en materia de educación y facilitación de conflictos en Iberoamérica, tomando como punto de partida la propuesta de los Centros de Justicia Ciudadana desarrollado por la Corte Suprema y que fue adoptada como referente por la Comisión MARC-TTD de la Cumbre Judicial Iberoamericana. El segundo artículo, denominado el rol de la política pública en el acceso a la justicia y la resolución alternativa de conflictos, intenta aportar a la comprensión del origen del conflicto y su tratamiento desde la disciplina de las políticas públicas y a partir de ahí ilustrar la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en Chile y presentar algunos desafíos para nuestro país en esta materia. En tercer lugar, se incorporó a la revista un análisis estadístico de la Ley 20.609, conocida como la Ley Zamudio, que establece medidas contra la discriminación arbitraria, en cuanto a que esta ley es una herramienta contra la discriminación por medio del establecimiento de mejoras, entre otras, en el acceso a la justicia. Para inaugurar este encuentro, quiero dejar con ustedes a don Guillermo Silva Gundelach, ministro de la excelentísima Corte Suprema. Sí, tiene. Muy buenas tardes a todos. ¿Dónde se enciende? ¿Está listo? Está listo ya. Como le acaba de decir, yo soy el ministro Guillermo Silva Gundelach y me pidió el presidente de la Corte Suprema, que no pudo asistir a este evento, que lo reemplazara en esta ocasión. Y este es el discurso de inauguración que él tenía para ustedes. Me sumo a los saludos del presentador. El motivo de este seminario es el lanzamiento de la primera edición de la revista Artículos 2018 de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, que recoge algunos de los trabajos de investigación que fueron elaborados durante el año 2017 en cumplimiento de las metas de eficiencia institucional y de desempeño colectivo. El tema central de la revista es el acceso a la justicia, dándose a conocer 3 artículos que serán analizados y comentados por connotados expositores en este seminario. Como ya se les anticipó, en la primera sección se comentará acerca del acceso a la justicia y la resolución alternativa de conflictos, tema sobre el que dan cuenta los 2 primeros artículos de la revista. El primero de ellos está referido al proyecto de Centro de Justicia Ciudadanos en el contexto de la participación del Poder Judicial chileno en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en cuyo seno se gestó y adoptó la Declaración Judicial Iberoamericana sobre Justicia Ciudadana y Participativa en la ciudad de Quito en abril del año 2017. El segundo artículo tiene por objeto indagar sobre el rol del Estado desde la política pública respecto del acceso a la justicia y la resolución alternativa de conflictos. Bajo tal pretensión se estudia la relación entre estos elementos, relevando la importancia que han tenido los mecanismos de resolución alternativa de conflictos en la efectivización del derecho al acceso a la justicia. En la segunda sección
de esta actividad, se comentará el artículo referido a la implementación de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, también conocida como Ley Zamudio, que se elaboró en base a un enfoque estadístico a través de una investigación de tipo descriptiva y exploratoria de las causas ingresadas y terminadas en los tribunales civiles de justicia en materia de no discriminación arbitraria en el periodo comprendido entre junio de 2012 y diciembre del año 2016. Respecto al acceso a la justicia y la resolución alternativa de conflictos, las reglas de Brasil han dispuesto que estos no solamente se limiten a la resolución judicial de los conflictos, sino que también incluya la solución extrajudicial de los mismos. Asimismo, en ella se consigna que no se reduce el acceso a los tribunales, sino que también engloba la propia respuesta dada por el sistema de justicia, obtención de una resolución pronta, justa y equitativa que se ejecute de forma efectiva. Además, la correcta comprensión del acceso a la justicia implica examinar su doble dimensión, individual y colectiva, refiriéndose la primera al derecho fundamental que corresponde a cada ciudadano y la segunda a entender a la justicia como un servicio público. Esto nos ha invitado a cambiar el paradigma bajo el cual se comprende el sistema. Dos puntos entre comillas. La visión de la justicia como un servicio público lleva consigo la redefinición de la relación entre el ciudadano y los funcionarios del sistema de justicia, de tal manera que estos se configuren como servidores públicos. Desde esta perspectiva, el ciudadano se convierte en el protagonista real del sistema de justicia, desplazando de este lugar al juez y al resto de profesionales del sistema. Así las cosas, el sistema judicial debe estar orientado a la satisfacción de las necesidades del ciudadano. Precisamente es este último elemento el que caracteriza el derecho al acceso a la justicia al día de hoy. Por su parte, el Poder Judicial hace años viene proponiendo la incorporación de la mediación de conflictos como una fórmula para acercar la justicia a la ciudadanía, y así se ha declarado dentro de sus objetivos institucionales. En efecto, el primer objetivo estratégico planteado por el Poder Judicial es incorporar servicios de mediación civil, penal, familiar y contencioso administrativo en la oferta de los tribunales. Señala a su respecto que esto considera métodos de solución alternativa de resolución de conflictos en todas las competencias en las que se puedan establecer. Además, menciona que lo anterior implica un incremento del número de conflictos resueltos por medio de métodos de resolución alternativa de conflictos en los distintos tribunales e instancias hasta formalizar el servicio. A este objetivo se asocia la meta para el año 2020, aumentar sostenidamente las causas que se resuelven por estos mecanismos. El sistema de justicia chileno ha experimentado profundos cambios durante las últimas décadas. Se ha reformado la judicatura penal, laboral y de familia, y se han incorporado servicios de mediación para resolver conflictos en el ámbito de educación, salud, familia y trabajo, materia en la que ha sido crucial la incorporación de mediadores y conciliadores profesionales. Resulta interesante destacar la progresión que ha tenido la mediación en materia de familia y la preponderancia de la conciliación en la justicia laboral. Así, mientras en el año 2012 el 29% de los conflictos se resolvían por mediación y el 42% por sentencia en los tribunales de familia, el año recién pasado el 37% de las causas fueron resueltas por mediación y un 32% por sentencia, consolidando una tendencia y posicionando a la mediación como el principal mecanismo de resolución de conflictos en sede familiar. Por su parte, la conciliación ha sido el mecanismo más utilizado para resolver los conflictos en materia laboral, manteniéndose cercana al 35% del total de causas terminadas en esta magistratura y seguidas por las sentencias con un 25% desde el año 2012 a la fecha. El segundo tema de este seminario aborda una arista concreta del acceso a la justicia. El acceso a la justicia de personas que han sufrido discriminación.
con relación a lo establecido por la Ley 20.009, que establece medidas contra la discriminación, también conocida como Ley Zamudio, que tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria. ¿Qué se entiende por discriminación arbitraria? Según el artículo número 2 de la Ley número 20.609, se define discriminación arbitraria así: toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. La ley número 20.609, constitutiva de una señal clara y coherente de que nuestro país se preocupa por promover la convivencia social armoniosa, de acuerdo a valores como la tolerancia, el respeto y el reconocimiento de todas las personas. Tras superar 5 años de vigencia, hace pertinente comenzar un análisis exploratorio sobre su aplicación, en base a datos estadísticos que aporten una línea de base que pueda servir de guía sobre las tendencias estadísticas de este tipo de causas judiciales, buscando también identificar la recurrencia de los tipos de discriminación reclamadas y el nivel de incidencia de la aplicación de la ley en el acceso a la justicia. Agradecemos la participación de nuestros expositores en el día de hoy y en esta ocasión comentarán 2 connotados académicos y docentes. La primera sección, relativa al acceso a la justicia y resolución alternativa de conflictos, contará con la exposición y análisis de don Edward Kaufman, doctor en Historia de la Diplomacia de la Universidad de París y magíster en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es docente y experto en resolución de conflictos, dando conferencias en universidades de todo el mundo. Ha realizado talleres de transformación de conflictos, principalmente en el Medio Oriente. También se ha dedicado a la transformación del conflicto entre palestinos e israelíes. Destaca por sus publicaciones, entre ellas 13 libros y alrededor de 70 artículos académicos. La segunda sección, relativa al análisis estadístico de la Ley 20.609 de no discriminación, será comentado por María Emilia Tillú, académica de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y del Grupo Migraciones de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la misma Casa de Estudios. Coordina también el Núcleo de Investigación sobre Sociología del Cuerpo y las Emociones. Ha investigado sobre el fenómeno de las migraciones, sobre mujeres y procesos de sexualización racializada. Actualmente investiga sobre el problema del racismo, principalmente el racismo cotidiano. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre la temática y el libro Racismo en Chile, la piel como marca de la inmigración. Finalmente, agradezco la asistencia de todos y todas ustedes a este seminario. Esperamos que esta instancia sea provechosa en la reflexión y generación de intercambio de ideas que nos ofrecerán nuestros expositores. Muchas gracias. Bien, invitamos entonces a pasar a los expositores a la tarima, por favor.
No sé si se escucha por micrófono. Bueno, mi nombre es Alejandro Soto. Permiso. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Mi nombre es Alejandro Soto, soy abogado, director de estudios de la Corte Suprema. Es un placer realmente dar continuidad a un estilo de presentación de trabajos que estamos realizando en la Dirección de Estudios desde hace algún tiempo a esta parte, en que damos a conocer a la comunidad publicaciones que son de interés, entendemos, para la sociedad toda y por supuesto para nosotros, acompañadas de un seminario que promueva los temas que son objeto de publicación. El libro que alcanzó a ser repartido, no sé si a todos o a la mayoría de las personas que están aquí presentes, también va a estar disponible en el sitio web, los invito a visitarlo, www.dess.cl. Ahí podemos hacerle llegar el link con más detalle. Van a encontrar un montón de información que es pertinente en relación a las materias que nosotros desarrollamos en la Corte Suprema en apoyo al Poder Judicial. La verdad es que dentro de la línea editorial que hemos forjado, uno de los temas que reviste mayor interés para nosotros es el acceso a la justicia, y en ese contexto hemos decidido enlazar con las metas de eficiencia institucional publicaciones de esta naturaleza, estudios de esta naturaleza, para que tenga sentido en realidad las metas. Y en esta ocasión decidimos fundir en un solo texto dos temáticas que dicen relación con el acceso a la justicia, pero refieren a aspectos diferentes de ella. Uno, el acceso a la justicia y la resolución alternativa de conflictos. No voy a detallar tanto el currículum de Eddie Kaufman, que va a ser el primer expositor en esta ocasión en relación a ese tema, y un segundo tema que se vincula con la tercera de las publicaciones que aparece en el texto, que es un análisis estadístico de la Ley Antidiscriminación 20.609, cuyo análisis va a estar a cargo de Emilia Tillú. Tampoco voy a detallar mucho su detallada trayectoria académica. Les voy a explicar un poco la dinámica que vamos a realizar. Ustedes tienen ahí en sus manos el programa. Vamos a disponer de un tiempo de 25 minutos de exposición por cada uno de nuestros invitados. Y al final de las dos exposiciones vamos a abrir un espacio para hacer preguntas. Las preguntas van a tener que ser hechas a través de una aplicación, esperamos que todas puedan hacerlo de esa manera, que pueden activarla a través de sus teléfonos celulares, si es que tienen conexión a internet. En la parte derecha del programa pueden ver acá un sitio web que es www.slido.com, está individualizado ahí. Si ustedes hacen clic en el sitio, va a aparecerles un icono en el que van a tener que poner una especie de código, que es un hashtag revista DEX 2018. Ingresando esa clave de acceso, inmediatamente les va a aparecer en el teléfono un espacio en el que van a poder hacer las preguntas que estimen pertinentes a nuestros invitados, mientras vayan exponiendo o cuando se les vayan ocurriendo. Y en un segundo espacio que está en la derecha van a poder observar también un lugar en el que van a aparecer encuestas. Van a hacer dos preguntas, una por cada tema. Nos gustaría que votaran las alternativas que ahí se van a señalar. Vamos a dar a conocer los resultados al final de este seminario. También pueden ir dándole like a las preguntas que algunos ustedes mismos u otras personas estén formulando para ver, a nosotros también nos sirve para ir viendo cuál es la valoración que les dan. La gracia de esto no es simplemente hacer una publicidad o emplear medios de comunicación distintos a los tradicionales por sentirnos orgullosos mirándonos a nosotros mismos, sino para promover la participación de personas que tal vez no estén presentes hoy día y también puedan formular sus preguntas de manera remota. Así es que, no sé si se entendió la dinámica, vamos a comenzar entonces con la primera exposición de Eddie Kaufman, relativa a los artículos Centro de Justicia Ciudadanos, una mirada iberoamericana a la prevención de los conflictos y el rol de la política pública en el acceso a la justicia y la resolución alternativa de conflictos. Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias a ustedes. Me siento un poco intimidado de hablar en un lugar casi sagrado, una sala de un tipo tan histórico. He tenido la suerte de venir muchas veces a Chile y me recuerdo también una vez casi histórica, en el 1985, que se formó la sección chilena de Amnistía Internacional. Yo, siendo miembro del Ejecutivo Internacional, fui enviado a dar la bienvenida a la sección chilena de Amnistía, en una iglesia, por cierto,
semiclandestina porque el gobierno sabía, pero Amnistía no se quería inscribir en el gobierno. Y allá hablé yo y después me avisaron que tenía que ir al arzobispado, que también me intimidó. Y allá estaba el cardenal arzobispo Silva Enrique con 7 cardenales, obispos, no recuerdo, de distintas regiones, y me dio un mensaje para traer Amnistía de agradecer el apoyo a la defensa de derechos humanos, que también me emocionó mucho. Yo soy judío, de repente frente a tantos obispos, yo siendo el mensajero, así que me siento un poco intimidado. Le agradezco enormemente al juez Silva que abrió esta sesión y voy a tratar de no expresar esta emoción. Y para romper el hielo voy a decir una frase que yo últimamente a esta altura del partido uso. Me gusta coleccionar citas y refranes que tengan que ver al caso. Entonces encontré una que dice en inglés, es de un lord que se llama Barbizon, se llamaba. Dice, I take the view and always have that if you cannot say what you're going to say in 20 minutes, you ought to go away and write a book about it. Lo digo en español, traducido. Yo tengo la opinión, y siempre la tuve, de que si usted no puede decir en 20 minutos lo que usted iba a decir, debería irse de la plataforma y escribir un libro sobre eso. Bueno, por eso, por si acaso, yo no sé cómo va a caer esto, acá está el libro sobre eso. Y ¿sabe qué? Lo van a tener ustedes en su email, porque nos hemos puesto de acuerdo de que nos van a enviar a todos los que registraron el email. Acá en este libro, compartido con una colega argentina, alumna mía, nosotros damos 79 ejercicios de cómo puede llegar al consenso evitando la vía del litigio, digamos, así por la resolución de conflictos. Así que van a poder seguir leyendo. Y yo, gracias a Dios, pude negociar con Rafael Silva 25 minutos, pero también para decirles que también fuera del librito que ustedes tienen allá, hay un PowerPoint extraordinario del equipo de estudios. Le doy la lámina de apertura en donde le explica muy claramente la razón por la cual en Chile sería bueno tener centros de justicia ciudadana. Y lo van a tener también junto con el libro enviado a todos. Ahora gané 2 minutos más, ¿no es cierto?, por hacerla. Ok. Entonces, realmente esta idea de romper el hielo en un lugar tan solemne, yo que estoy viniendo no del campo de las leyes, sino de la solución de conflicto, creo que siempre es muy importante para poder tener una comunicación menos asimétrica, como yo hubiera estado más abajo y no en una tarima, pero uno tiene que jugar las reglas del juego, ¿no? Así estoy. Para poder ser breve y para tomar una actitud de crítica positiva a estos 2 artículos que han publicado el equipo, yo voy a tomar una manera de explicarlo de una profesión muy antigua y la más noble, que es la médica, y que dice cuando tú tienes que analizar algo, dale un diagnóstico y después ve si es que hay que hacer algo o no, si va a haber un pronóstico, un prognosis que va a empeorar, entonces sí hay que hacer algo. Y después la tercera parte sería el tratamiento y cómo podemos resolver el problema del cual hemos estado convocados. Entonces, respecto al diagnóstico, quiero decirles yo, que vengo de afuera, que la Corte Suprema había su equipo de estudios en el libro que ustedes tienen y han hecho un gran diagnóstico de la razón por la cual hace falta llevar un acceso adicional a la justicia antes de comenzar el camino hacia el litigio. Y no solo la mediación, sino una cantidad de distintos escalones que pueden ser útiles, no solo para resolver tanto el agobio de trabajo
de las Cortes, que es muy prolongado y muy serio, sino también para crear lo que se podría llamar una cultura de transformación de conflictos. Es decir, voy a mencionar todo esto en un momento en cuanto al tratamiento, a las soluciones, pero lo que yo quiero decir es que el diagnóstico yo no lo hago porque ustedes lo tienen por escrito y me ahorro el tiempo. Como profesor yo puedo decirles, el diagnóstico es completo y para más participativo. Han hablado con cantidad de individuos, de organizaciones de la sociedad civil. Han hablado con los jueces de distinto nivel y yo creo que es un ejemplo quizá para otros países tener tal buen diagnóstico de lo que hace falta para llevar a la justicia una paz con justicia, yo diría que es un slogan que me parece muy adecuado para eso. Yo quiero también, como se dice, pedir perdón anticipadamente si voy a ser muy o no directo, porque como yo vengo de afuera, a veces uno tiene que tener un poco de protocolo después de haber dado la parte admiradora y en la parte crítica, ¿no es cierto? Pero es que en los pocos tiempos que tengo, me gustaría hacer lo más claro posible. La verdad que el equipo de estudios que me trajo esta vez a Chile, ellos han tenido buena idea sobre el tratamiento. De lo que yo quiero hablar es del tratamiento, obviamente, no del diagnóstico. Pero quizá a veces ustedes saben, los médicos, hablando de la medicina, cuando un paciente va al médico, a veces hay un chiste que dice, el médico le dice, ya me trajo la segunda opinión. Cuando uno va al médico le dice, me trajo ya la segunda opinión por si acaso. Y yo soy la segunda opinión para convencerlos, los que yo creo que están convencidos, que la idea de los centros de justicia ciudadana es una muy buena idea, no porque han sido inventados aquí. Por ejemplo, yo que trabajo en la Universidad de Maryland, que es un suburbio de Washington, allá hay ya funcionando ese tiempo en el Distrito Federal de D.C., District of Columbia, lo que se llama una casa courthouse multi-door, multipuertas. Lo que pasa es que acá esto ya se está extendiendo más, está avanzando más, y en mi crítica constructiva van a ver que yo también puedo agregar algunas puertas que todavía no han sido mencionadas. Así que el diagnóstico de que hace falta un acceso adicional a la justicia por la vía de la transformación de conflictos, creo que estamos de acuerdo. Mismo al leer el mensaje, tuve la oportunidad, por cierto, de conocer y hablar con el presidente de la Corte, el ministro Britos, esta mañana, junto con Alejandro, y también él afirmó, ¿no es cierto?, esta buena idea de ampliar el campo, llegando también a la justicia que no se hace por litigio. Entonces, en mi experiencia chilena, que tuve la suerte de venir más de 5 años seguidos ahora, a lo mejor yo 5 años seguidos, mucho gracias a la Universidad Alberto Hurtado, que una colega alumna que está aquí presente, tengo por lo menos 2, y quiero decirles que la opinión mía es que algunos conflictos que yo he encontrado acá son recurrentes y lamentablemente no todavía solucionados. Voy a dar el ejemplo estudiantil. Me acaban de decir que acaban de tomar una universidad en estos momentos, no sé cuál fue en estos momentos, pero yo de las 5 veces que estoy acá, 3 de las 5 veces había universidades tomadas, incluso el Alberto Hurtado, para dar el ejemplo. Es un tema recurrente, un conflicto que quizá en la Corte de Justicia no se puede resolver tanto como dentro de la universidad, usando los métodos que nosotros llamamos participativos y al llegar al consenso. Y por lo tanto, la necesidad de buscar un tratamiento es urgente. No menos urgente, o mucho más urgente, es el tema de pueblos originarios, en donde las leyes no pueden haber cubierto todo lo que podría haber sido cubierto desde el comienzo de la propiedad, del origen de la propiedad, a los temas ambientales.
Todos esos temas son recurrentes ya desde el 500 años de lo que irónicamente se llamó el descubrimiento de América, o que nosotros llamamos correctamente el encuentro de civilizaciones. Si yo no me equivoco, al mismo tiempo que en México el Ejército de Liberación Nacional Zapatista se rebeló, acá también comenzó ya el pueblo mapuche para los 1990 a expresar su rebelión en contra de la situación creada. Y estamos ahora ya tantos años después, y es lamentable ver que no solo que la situación no ha sido solucionada vía la vía judicial, sino que realmente ha llegado un momento de empeoramiento. No puedo, si hablo unas palabras de prognosis, no puedo yo decirles que yo soy más optimista respecto al futuro inmediato si no se hace algo de tratamiento. Es decir, no es un virus, este problema son problemas prolongados, como he leído los dos ejemplos, estudiantil y mapuche, y esos temas no se van a evaporar solo como un virus que viene y se va. Esos temas tienen que encontrar tratamiento, y por la vía del litigio, para así decirlo, no ha dado resultado, no ha dado resultado. Entonces, mi prognosis es, yo también estoy pensando a veces en Israel, Palestina, árabes, judíos, y que va mucho peor la cosa ya, para así decirlo. Y realmente la situación global, la prognosis es que ya no hay tantas guerras entre naciones, mejor dicho, las guerras son intranaciones, como acá, como en Argentina, como en Israel, Palestina, que Israel controla los territorios palestinos, casi que es un fenómeno mundial, y también de esa desesperación de buscar líderes autocráticos, que en estos momentos tenemos enorme cantidad resurgente de líderes autocráticos, desde Trump en mi país del norte hasta, bueno, Putin, mi propio primer ministro Netanyahu, si me pongo el sombrero israelí. Tenemos un gran problema de eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder motivar a la sociedad civil de solucionar sus problemas sin llegar a la represión típica de estos gobiernos? Y al mismo tiempo, hablando hoy con el presidente Britos, él me decía que al proveer a los afectados la búsqueda de la solución, ese es un proceso que podía darle, en primer lugar, apoderamiento de ser ellos que encontraron la solución. Y eso refuerza más, me decía, ¿no es cierto?, le da más posibilidad de duración cuando el acuerdo está llegando al acuerdo por las partes por sí mismas. Y yo agregué también que cuando tú le das las herramientas son de todo tipo. En este libro hay 79, de las muy simples a las muy complicadas. Para dar un ejemplo, las más simples, la manera de acelerar un conflicto es la comunicación interpersonal. Si yo le digo a Cristian, por ejemplo, tú no tienes razón, y lo pongo con el dedo, es muy distinto que yo digo, yo pienso que tengo razón, ¿no es cierto? Pero estoy diciendo lo mismo. Entonces, a veces parte ínfima del conflicto tiene que ver de la manera que expresamos en la comunicación interpersonal. Entonces, yo digo, en la medida de que el pueblo afectado no se capacite a resolver conflictos vecinales, familiares, laborales, y ahora vamos a decir etnopolíticos, como es el caso de los mapuches, o generacional, que es el caso de los pingüinos de generación a generación, eso va a durar mucho más y va a ser mucho más doloroso, ya es mucho más doloroso y costoso. Entonces, ¿por qué no entrenar a la gente a apoderarse de que ellos sí pueden ser la solución, aprender las habilidades de la más fácil que yo acabo de decir a la más difícil, que sería creatividad? Imagínense que hay como 10 o 12 métodos de creatividad que todo el mundo puede aprender. Y en un momentito voy a usar uno para ya decir que la prognosis, termino con la prognosis diciendo, no es favorable. No es favorable, y aún en América Latina, unos regímenes que se había pensado
que tienen la panacea a nivel de igualdad. Venezuela, Cuba, yo he estado varias veces, tampoco son la panacea. Entonces, voy directamente al tratamiento, para ya poder dar un ejemplo. Y de las 79 herramientas del tratamiento, quiero que ustedes se fijen un poco en una hoja que ustedes tienen en su carpeta. Ahí está, así al revés. No sé si usted lo tiene, si no, lo debe tener en la carpeta, ¿no? Si no, se lo... ¿Estará o...? Porque yo no voy a inventar la rueda, sino voy a agregar algunas cosas que ya el equipo de estudios ha pensado cómo se podría construir esa casa de Centro de Justicia Ciudadana. Y ustedes ven que hay una parte que es la prevención. Mejor prevenir que curar. Entonces, antes de que explote algo, se puede hacer cosas que pueden ayudar mucho, que cuando llegue en conflicto, porque como también dice el artículo del libro del equipo, el conflicto es una cosa natural, tan natural como que hay como cambio, la palabra cambio. Porque cuando hay cambio, uno quiere ir más rápido, otro quiere ir más lento. De repente alguien quiere ir para atrás, se asusta del cambio. Entonces el conflicto, nada negativo o positivo tiene en sí mismo, es parte de la realidad. Lo que nosotros pensamos es que cómo poder resolver el conflicto en forma constructiva y no destructiva. Por ejemplo, la vez pasada que yo estuve en Alberto Hurtado, la toma del Alberto Hurtado llegó a la destrucción de muebles, de televisores y otras cosas. Obviamente no era eso lo que estamos hablando de solución y evidentemente no se solucionó todavía a pesar de que hubo un esfuerzo. Entonces estamos hablando de preventivos, tenemos varios. Yo quiero agregar uno, solamente voy a mencionar a uno, que se llama la educación. La educación se llama la mediación, a la resolución de conflictos. En inglés se llama peer mediation o mediación escolar. Es una cosa muy bonita en Argentina, yo sé que ya existe, no sé si acá también existe. En la casa, en el Centro de Justicia Ciudadana, sería una de las muchas puertas, una que entrenaría después de la hora de clase a los mediadores de clase. Le darán un diploma, pondrán el diploma en el aula. Entonces va a haber 2 o 3 en el aula con un diploma de mediadores escolares dado por el Centro de Justicia Ciudadana. Y estos centros también, en el techo yo pondría también, para empezar de acá y abajo, como el Poder Judicial está en un plan muy largo a plazo de una reforma de procesal civil, mientras tanto, uno de los jueces retirados podría, y ojalá de la Corte, podría ser el presidente de este Centro de Justicia Ciudadana, para que también haya una especie de bienvenida de la Corte, que no es algo que escapa del poder de la Corte, sino al revés. Genera en la sociedad, desde niño hasta que el expresidente, un juez, no hablo del presidente, pero un juez, podría darle la legitimidad de que esto es un caso de justicia. Ahora, los 3 métodos, y eso es lo último que voy a decir, que yo sugiero agregar. Uno tiene que ver de cómo se puede generar creatividad. Ustedes van a ver en el libro, hay un ejercicio que se llama la visión compartida. En el artículo del equipo están hablando de una visión de los centros de justicia ciudadana para el año 2040, en donde si todo iría bien, podría haber en cada región de Chile un centro de justicia ciudadana. En un proceso judicial tradicional, el precedente es de vital importancia en la jurisprudencia, el precedente. En este tipo de pensar fuera del casillero, de creatividad, nosotros decimos, convocamos a las partes de conflicto. Estoy hablando sobre todo de conflicto grupal, no de uno a uno, sino comunitario, como fue el estudiantil,
como es el tema también mapuche, el pueblo originario, pero convocamos a un grupo representativo de los dos lados del conflicto. Y con ellos hagamos una visión de que si todo va bien, cómo nos visualizamos en Chile lo que podría llegar a ser el acceso a los estudiantes a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y hay una cosa psicológica que dice que la gente se pone más de acuerdo cuando es el futuro que al día de mañana. Es decir, yo puedo ser mucho más noble y mucho más abierto a lo que va a ocurrir dentro de 20 años y no lo que va a ocurrir mañana. Y lo hemos practicado muchas veces y hemos visto que hay gran buena voluntad de llegar a consenso de cómo solucionar el tema estudiantil. Entonces, una vez que esa gente que es representativa en cierta medida se pone de acuerdo, le dice, bueno, ahora vamos a ir para atrás al 2030. Del listado grande de cosas que pensaban que se podía llegar a hacer, vamos a tachar algunas porque quizás para el 2030 no va a ser tan realista. Y van a tachar algunas, pero se van a poner de acuerdo de dejar muchas. Y bueno, y si ya estamos en el 2030, vamos al 2020, que es ahora, y vamos a ver lo que nos queda hacer ahora con una visión hacia el futuro. Eso en inglés se llama backcasting. Backcasting quiere ser el opuesto de forecasting. Forecasting, como el tiempo, significa pronosticar. Esto es al revés, del futuro al presente, no del presente al futuro. Y resulta que uno se sorprende cuánto más acuerdo hay cuando uno comienza el 2040 y llega al 2020. Ese es un tema realmente de creatividad, que yo abrí una puerta de las múltiples puertas de ejercicio de creatividad, porque muchas veces, sobre todo cuando uno está nervioso y conflictivo e en crisis, hacemos muchos accidentes, también cuando estamos conduciendo. Y no es una buena idea dejar de educar a la gente cuando no hay accidente, de creatividad, de ver cómo poder evitar el accidente. Entonces, hay métodos. Y generalmente la gente quiere estudiar. Y le abre una puerta a la creatividad. Con el backcasting llegas a muchos resultados positivos. 2 puertas más y ya creo que tengo que terminar por el tiempo. La mediación, que ha sido bien avanzada ya en América Latina y en Chile también, y que en estos momentos hay una pregunta: ¿dónde va a estar más ampliada la mediación? Si en la parte del Ministerio de Justicia o no. No quiero entrar a un tema que no lo domino, pero yo diría lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a la mediación de uno a uno, o de persona a persona, familiar, laboral, vecinal, pero a veces se puede hacer una mediación comunal con mucha gente que está involucrada. Y comunal me refiero, por ejemplo, en la ciudad de los Andes, hemos hecho un experimento en donde la nueva carretera transandina había generado una cantidad de problemas a la ciudad de los Andes. Le había sacado problemas, que eran los camiones que pasaban por la ciudad por la noche y la prostitución en la ciudad y todo eso. Pero le generó nuevos problemas, como que no había un puente que podían cruzar de un lado al otro, etcétera. Bueno, hay muchas cosas. Y se llegó a la violencia porque pusieron piedras en la carretera y hubo heridos y todo eso ocurrió. Hemos hecho una mediación comunal allá con todo lo que tenía que ver con el problema. Y le puedo decir, estuvo la gobernadora de la región, estuvo el alcalde, estuvo el director de la escuela que estaba al lado de la carretera, la escuela secundaria donde los chicos, algunos no venían en protesta. Esa mediación comunal que nosotros sugerimos como una puerta que para casos no solo de mediación individual, puede ser que esto quede en la justicia tradicional, es decir, como estábamos hablando. Pero cuando se trata de una ciudad o de una universidad, como en el caso de Alberto Hurtado, vale la pena hacerlo eso en esta Casa de Justicia Ciudadana. ¿Y por qué? Fíjense que cuando uno va al litigio, ocurre algo muy interesante, que la idea que nosotros tenemos de mediación comunal es diferente. Nosotros aprendimos desde unas islas pequeñas en Oceanía, de una mediación comunal, que la primera parte dice: dinos qué ha ocurrido.
y cada lado del conflicto da sus versiones. Hay muchas versiones. Está la versión, como hay muchas personas que están involucradas, hay muchas versiones. Y hay una segunda parte que es lo opuesto del litigio que tenemos en la mayor parte de los países avanzados. El litigio básicamente te dice, si tú te declaras culpable, como ahora con Trump, entonces tienes que, si negocias también te vamos a dar una pena menor, todo lo que está pasando con Trump, pero si tú no negocias, vas a tener que ser culpable y no te autodelates. Acá se llama en Estados Unidos I take the first. Yo llevo la primera y digo no y no confieso. Acá justamente en esta mediación comunal, que son comunidades más pequeñas, miren lo que ocurre. Resulta que tú le dices en la segunda vuelta, es que podías haber actuado distinto, en reflexión. Ya dijiste lo que pasó. Entre paréntesis, está puertas cerradas, nadie toma nota, están hablando entre ellos. Y entonces, si tú podías haber actuado distinto, la gente empieza a decir, realmente, si yo podía hacerlo de vuelta, lo hubiera hecho distinto. Eso por comisión. Y por omisión, si yo no hice nada malo, bien puedo haber actuado, porque yo lo vi, pero no hice nada. Entonces, hay muchos métodos adicionales a la justicia de litigio, donde yo confesar mi culpabilidad, puedo llegar a ayudar a buscar soluciones compartidas. Entonces quiero decir que una multipuerta es mucho más amplia que lo que se llama hoy resolución alternativa de conflictos, RAC. Yo lo digo en inglés, Alternative Dispute Resolution. Normalmente hablamos de la mediación, de la conciliación y a la facilitación. Y yo justamente estoy agregando distintas dimensiones que es la mediación comunal. Y si me quedan 2 minutos más, quise hablar de la facilitación. Ese tema que ya está llegando acá repetidamente es una nueva avance en el campo de la transformación de conflictos. A mí me parece sumamente importante. Voy a dar una de las razones. Si hubiera ido por el libreto, yo hubiera estado en la página 12, pero un segundito lo voy a buscar. En primer lugar, la facilitación, como lo llamamos, no exige que el mediador busque una solución o que vaya de uno al otro negociando la solución, o que él mismo pueda. A veces los mediadores mismos, hay un caso más activo que ellos proponen la solución a ambos lados. ¿No es cierto? Hay distintos tipos de mediación. Me imagino que la mediadora que yo conozco la sabe. Pero la facilitación dice, el mediador no puede venir cada vez. Yo no puedo venir cada vez y ser mediador. ¿Por qué no te comparto contigo las herramientas que hacen que se pueda llegar a una mediación resultando positiva? No es una magia lo que tienen los mediadores, y se puede compartir para todo caso, aún la familia, vecinos y todo eso, pero solo cuando el conflicto activo. Acaba de decir el presidente de la Corte que cuando las partes se ponen de acuerdo solas, es más efectivo el acuerdo que cuando la tercera parte lo dicta o lo media también. Entonces estamos hablando de la facilitación. En primer lugar, le dice a la gente en conflicto, vamos a hacer algo que lo primero que vamos a hacer es compartir las habilidades que nosotros pensamos pueden ser útiles para el conflicto. Y ahora vamos a hacer un experimento. Usen las habilidades que están haciendo ustedes para resolver el conflicto. Después los adiestramos en creatividad, porque fíjese, cuando uno está en conflicto, uno se hace corto de vista. Yo tengo varios ejemplos que lo usamos en nuestros trabajos, que como el caballo tiene, ¿cómo se llama? Ustedes no lo comprenden. Entonces se limita la visibilidad del caballo, y así ocurre con la época de crisis. Mientras que en un momento de crisis lo más importante es ampliar la visión.
A largo plazo, por ejemplo, en lugar de corto plazo, a largo plazo, no, es miope. De repente es miope y no ve a largo plazo. Todas esas habilidades, nosotros decimos, ustedes son vecinos, van a tener que sobrevivir este conflicto, va a venir otro, porque el conflicto es tan natural como siempre se presenta. Entonces, ¿por qué no aprenden las habilidades y tratan de resolverlo solo? Yo le digo, donde hemos hecho eso, ha marchado. Y lo más importante es que también con pueblos originarios, que uno a veces piensa que la cuestión intercultural hace muy difícil transmitir creatividad, como se dice, the sky is the limit, el cielo es el límite, think big, piensa grande, todas esas fórmulas tipo Estados Unidos puede ser que no le lleguen, porque venimos de una sociedad muy distinta. La mediación comunal viene de un grupo aborigen en la Oceanía. Esta idea de la facilitación también les encanta hacerlo. Volviendo al tema acústico del tema en la Araucanía, yo creo que sí tenemos la capacidad en los centros de justicia ciudadana de poder instalar estos métodos y que ellos se hagan los dueños, ownerships en inglés, de que lo van a usar. Y por lo menos vale la pena experimentar, porque nosotros tenemos el eslogan aprender haciendo, aprender haciendo. Lo digo eso prácticamente porque hablando ahora de la reforma judicial que puede tomar 4 o 5 años, mientras tanto el conflicto en la Araucanía no espera 4 o 5 años. Está cada vez, no sé si empeorando, pero está subiendo a alturas ya muy altas y dividiendo a la sociedad chilena entre gobierno y oposición o dentro del gobierno. Entonces yo diría, yo personalmente, a pesar que es un gran desafío para gente que está interesada en los centros de justicia ciudadana, empezar en el lugar más difícil. Alguien me dice, empieza en el lugar más fácil. O alguien me dice acá, si no pasa en Santiago, no pasa. No, justamente yo me atrevo, y contrariamente con mi colega, el profesor Olavo, me dice, pero es tan difícil, me dice, allá en la Araucanía. Pero yo digo, si nosotros creemos que hay unas alternativas a las disputas, yo me atrevo a entrar a la Boca del León, que está allá ahora, y decirles, ¿saben por qué? Porque cuando uno le dice, ustedes son los primeros para experimentar. Porque hay una tesis psicológica que cuando tú le dices a la gente, ustedes son los primeros que van a experimentar, la gente está más dispuesta a hacer el éxito. Entonces, si le damos a ellos, en una zona tan conflictiva, la posibilidad de ser los primeros en explorar, dado que a nivel nacional es muy difícil pensar que mientras la reforma de la justicia judicial civil no se está haciendo mañana, sino entre 4 o 5 años, no puede uno decir en la Araucanía, espere 4 o 5 años y después, después vamos a hablar de eso. ¿Se me acabó el tiempo o más o menos? Porque quería decir algo más, si me permiten. Bueno, encantado. A mí, viajó tanto, tenemos que aprovecharlo. Yo sí, hice 17 horas de avión anteayer, medio mundo, y vuelvo el domingo al otro medio mundo. Y cada uno ve su paraíso o no su paraíso. Ustedes saben que hay un índice de felicidad que publica la PNUD, las Naciones Unidas. Es un índice muy serio. Me refiero en serio porque ellos toman indicadores cuantitativos en general, como la expectativa de vida y el reparto del ingreso per cápita y otras cosas de ese tipo. Pero también la asociación Gallup, que es muy conocida, hace sondeo de opinión y simplemente pregunta a la gente en casi todos los países, de los 190 países, todos, pregunta, ¿eres feliz? ¿Y por qué eres feliz? Tiene una serie de preguntas en el nivel de felicidad. Es interesante esperar que el nivel más alto de felicidad está en los países escandinavos, Nueva Zelanda, Canadá. Entre paréntesis, Canadá tiene pueblos originarios. Ha habido conflicto. Ahora los llaman, para reconocerlo, y es importante eso, First Nation, la primera nación.
qué reconocimiento enorme e importante. Bueno, Canadá es uno de los primeros felices. A mi gran sorpresa, Israel está número 11. A mi gran sorpresa. Yo estoy muy no feliz por la falta de paz, pero Israel tiene 20% árabes, 80% judíos. Pero por el éxito, no sé cómo explicarlo realmente todavía, pero está en el número 11. Costa Rica es el país más feliz de América Latina. Chile está en el número 25. Entre paréntesis, Israel el número 11, los palestinos son 104. Algo no anda bien allá para dos vecinos, que uno sea 11 feliz y el otro 104, ¿no? Bueno, en América Latina está el promedio más alto Costa Rica, creo que es el número 13, y Chile está en el 25, después viene México, por allá anda, y hay algunos que están mal, Haití está muy bajo y otros. Chile no está mal con el número 25 en el nivel de felicidad, pero yo creo que la felicidad tiene mucho que ver con la palabra paz y justicia. Yo no inventé este término viene de América Latina, ¿no es cierto? Y si no me equivoco, de las comunidades jesuitas, que puede ser que me equivoque, paz y justicia, ¿no? Pues ¿de dónde viene? De pronto. Y justamente quiero terminar con esto diciendo que paz con justicia, es realmente lo que puede hacerse también de abajo para arriba. Y yo tengo toda la esperanza que la Corte Suprema, que tenemos su representante aquí, y como yo vengo y me voy, que pase este mensaje a los otros jueces, estimado ministro, porque yo creo que darles el augurio de que traten de generar una experiencia de un centro de justicia ciudadana, mientras que a manera mucho más sistemática y nacional se trabaje el plan de la reforma, que toma tiempo, que no dejen de usar un ejemplo que nada malo puede pasar. Es decir, lo bueno puede ser que tenga éxito y lo malo puede ser aprender de lo malo, de la lección que no funcionó para el futuro. Y me quedo nomás con esto. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Eddie. Si no lo han hecho, pueden ir formulando sus preguntas en el sitio que les indicamos hace un rato. A continuación va a exponer Emilia Tillú sobre el artículo Análisis Estadístico de la Ley 20.609, una mirada desde el acceso a la justicia a 5 años de su vigencia. Muchas gracias. Buenas tardes. También es emocionante estar en un lugar tan hermoso, ¿no? Y tan alto, o sea, no paraba de mirar. Mi abuela decía que en estos lugares había que mirar hacia arriba, y en realidad uno descubre cosas hermosas hacia arriba. También agradecer la posibilidad de escucharlo, y parto diciendo, bueno, Costa Rica no tiene ejército. A lo mejor la felicidad tiene que ver con eso. Bueno, quiero agradecer la invitación que he recibido a comentar uno de los capítulos de esta revista publicada por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema en esta edición de octubre de 2018, respecto a la Ley 20.609 o denominada Ley Zamudio. Es una gran oportunidad para mí también haberme sentado al lado de un ministro de la Corte simpático, porque uno se los imagina unos señores lejanos o durmiendo o muy en otra, ¿no? Entonces, qué bueno, ministro, qué alegría, ¿no? Sáquese una foto. También es una oportunidad estar en este campo del conocimiento y de la producción científica, que es primordial para enfrentar las diversas violencias de las que somos a veces testigos. Pero sobre todo un desafío, pues ignoro mucho sobre él, y ha sido con inquietud en realidad que he aceptado estar hoy día en esta mesa. Me pregunté varias veces sobre lo que podía decir, y más, si lo que diría sería realmente un aporte. Propongo entonces comentar algunas partes de este documento que, al emanar de una investigación descriptiva y exploratoria, se vuelve más familiar para mí, ¿no? Abordar el concepto de discriminación, sobre todo, para hilar, bueno, desde la sociología, fundamentalmente desde él, algunas experiencias que me llevan, en otro momento, a entregar algunos elementos que explican, al menos en parte, y es lo que yo trabajo, los obstáculos de los migrantes para denunciar
las distintas violencias que viven todos los días debido a la fuerza del racismo. Cuando se nombra esta ley, 20.609, para quienes escuchan esto desde el campo del derecho, obviamente se la identifica y se le reconoce, pues opera allí no solo un lenguaje, sino el conocimiento que ustedes han adquirido al respecto. Para la sociedad, como toda ley, parece muy desconocida o muy lejana, incluso un número. Pero cuando se dice ley Zamudio, por una parte surge un rostro, un joven, una madre, una familia, una condición sexual, un ataque colectivo, un crimen, incluso podríamos decir un sentido común sobre lo que todos saben. Y entonces es la sociedad en sus encuentros más rutinarios, en las conversaciones de la calle y los transportes públicos que recuerdan lo ocurrido. Por otra parte, este rostro y este nombre le otorga a la ley, al menos ante los ojos de la sociedad, un lugar único que la hace reconocida por lo general como la ley de los homosexuales. Antes de venir hoy acá, me preocupé de preguntar a distintas personas sobre la ley Zamudio. Y las respuestas fueron diversas, amables y también muy duras. Algunas personas dijeron que la ley no se conocía mucho o que era la ley de los homos. Los demás aludieron a Daniel y a su homosexualidad, que esgrimieron como la principal causa de su asesinato. Lo mataron porque era homosexual. Agregaban a ello que no debería haber salido tan tarde en la noche, que solo pagaba el precio de su opción, que siendo joven los padres debían haberlo vigilado o enseñado a cuidarse, que esa gente siempre vaga por las calles, que era drogadicto, que era alcohólico, etcétera, etcétera. Solo una persona habló de los asesinos. De cierto modo, desaparecían de los discursos y del recuerdo. Solo surgía Daniel Zamudio nuevamente como persona juzgada otra vez por personas que, amables o no, seguían cuestionándolo y por lo tanto castigándolo. Pensé que era necesario decir esto para referir a la importancia de una norma que busca, cito al documento, instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Por favor, toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Lo subrayo y lo recontra subrayo. Toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, aquí a la puerta, aquí a la vuelta, aquí en la plaza, aquí en la micro, aquí al lado de ustedes, señoras, señores, y al lado mío. Si bien el documento señala que su efectividad ha sido cuestionada, tengo la impresión que la efectividad, va más allá del campo jurídico. Está ligada a esa otra parte de la moral que señalara Emilio Durkheim, que además de la ley es la costumbre, es decir, a lo que hace a los individuos en una determinada sociedad a estar de acuerdo con algo que no siempre saben de lo que se trata, ni de la violencia que algo pueda contener, pero que proviene de lo enseñado por los marcos integradores de una sociedad que busca vivir junta: la Iglesia, el Estado, la familia, la escuela. En un acuerdo que los haga solidarios o constitutivos de una nación. Se señala que aún no se evalúa el impacto de la ley, pero tal vez habría que realizar ese trabajo entre todos, entre todas. Porque me pregunto, ¿qué hacer y cómo conseguir que una ley ingrese en la costumbre? ¿Qué hacer para hacer eso? O sea, que entre en la cabeza y en el corazón de la gente. Sí, se agradece también un estudio descriptivo exploratorio porque especifica grupos, colectivos, perfiles, procesos que pueden someterse a análisis, pero los resguardos exploratorios son muy útiles. Dejan la puerta abierta a preguntas, a dudas, a cuidados teóricos y metodológicos y sobre todo a una vigilancia epistemológica que debiera ser un ejercicio permanente cada vez que investigamos y que fortalece. Si pensamos en las víctimas, en base al sistema de protección de los derechos humanos, un concepto grande, muy grande, y quizás por ello poco conocido, mal usado y también manoseado, que suele derivar en humanitarismos, como el retorno voluntario humanitario, qué vergüenza, a los inmigrantes haitianos para que no vuelvan en 9 años. Este es nuestro Estado, ¿ah? Cuidado. Esta buena voluntad
que se organizó en el despliegue mediático político que busca ennoblecer al Estado sin considerar el proceso discriminatorio por el que las personas pasaron hasta llegar a aceptar un regreso, que está repleto de tristeza y de frustración de no haber logrado apoyar su familia o conseguir un lugar en el mundo chileno, en este, nuestro mundo chileno, y lo subrayo, porque hay que pensar en el nosotros, no tanto en los otros. ¿Qué entendemos por discriminación? No cabe duda de la importancia de la aprobación y promulgación de la ley en el 2012. Tampoco cabe duda de la importancia que tiene el detenerse en las palabras que la ley plantea, en los conceptos de la misma, en la fuerza que tienen y en lo poco que parece a veces pesar una herramienta que permite sancionar, cito, toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado particulares y que cause privación, perturbación, amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, en particular cuando se fundan en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación económica, etcétera. Ya el ministro lo señaló. La sociología pone el acento en el hecho de discriminación, que implica la desvalorización social de características individuales o colectivas. Se trata de comportamientos inscritos en un tiempo, en una sociedad determinada. No son únicamente actos aislados, son procesos que a veces se producen en cadena y que es preciso desconstruir. Hay que desarmar esos procesos y no los vamos a entender. Trabajando etapa por etapa para buscar en cada una de ellas su génesis y en lo que las ha hecho posible. En este sentido, metodológicamente, se propone reconstruir la cadena de acontecimientos donde participan tantos actores potencialmente implicados en los procesos discriminatorios e ir desmontando cada uno de ellos, develando cómo en cada momento se actuó. Porque cada persona puede producir o reproducir discriminaciones, individual o colectivamente, conscientemente o no. De ahí que la prevención de esas discriminaciones suponga además la responsabilización por parte de los actores involucrados para conseguir que involucrados en ellas podamos interrogar las prácticas y los discursos, cuidando no culpabilizar a quienes estuvieron allí. Es decir, trabajando en un sentido esencialmente comprensivo. Invito a leer a Max Weber para conocer qué es la comprensión o la Wertschätzung en alemán, que pronuncio pésimo, pero que no quiere decir comprensión, sino algo mucho más distinto. Existe discriminación directa e indirecta. Directa cuando la persona es tratada de mala manera a causa de un motivo específico, cuando otra no lo ha sido, lo que conduce a la comparación. Y viene la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Yo les sugiero volver a la infancia. ¿Por qué me trataron mal en esa clase? ¿Por qué siempre me trató mal la profesora de matemática? ¿Por qué me trató mal la compañera? ¿Porque era más gorda, más flaca, más grande, tenía anteojos? No nos queremos recordar de la infancia, ¿no? Y de aquello que nos hizo sufrir a los 7, a los 8, a los 10 años. Esto implica trabajar en un sentido comprensivo, volver atrás. El profesor habla de ir al futuro. Bueno, yo coloco aquí a Walter Benjamin para hacer las tres cosas. Con el ángel de Paul Klee, donde se amontonan las ruinas que no lo dejan volar. Y no lo dejan volar porque no quiere mirar hacia atrás y hacer tabula rasa y decir que ya voltemos la página. Y tampoco quiere mirar hacia adelante porque como no puede volar, está sonado. Tiene que quedarse ahí en el montón de ruinas. Estas son las tesis de Benjamin para que las examinen porque son hermosas a través de un cuadro famoso que es el ángel de Paul Klee. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y entre grupos o individuos, ¿no?, que están ubicados en situación similar, que permite encontrar, examinar, reflexionar sobre el motivo confesado o no, por ejemplo, para maltratar. ¿Se confiesa o no se confiesa, no? El rechazo, por ejemplo, de arrendarle a alguien porque tiene hijos, porque tiene perros, porque tiene viejos, porque tiene abuelos, porque tiene padres o porque son negros y negras. Digamos las cosas por su nombre alguna vez, porque no queremos negro viviendo en esta casa. Entonces los arriendos valen 200.000 pesos la pieza.
200.000 pesos la pieza. Entonces tienen que volver en un retorno humanitario. O cuando es también indirecta la discriminación, cuando hay una práctica específica que coloca en desventaja a los individuos respecto a los demás y tras la cual se disimula un factor discriminante, incluso esgrimiendo la igualdad. Sí, aquí pueden trabajar las mujeres, pero no hay baño para mujeres, no hay jardines infantiles, no hay salas cunas. Pero vengan, chicas, aquí somos iguales, ¿no? Entonces, la discriminación es muchas cosas, es también una experiencia, ya sea respecto a la desigualdad del trato de alguien, y cuidado, por su edad. Yo siempre hablo de los viejos porque yo estoy ahí, ¿no? Y efectivamente somos más viejos, entonces somos gagá, repetimos las mismas cosas, ¿no? Pero los estudiantes de primer año solo quieren tener profes viejos porque son los que saben, es una cosa muy rara, ¿no? Que efectivamente ustedes la ven. Por su color de piel, por sus rasgos, por su sexo, por su condición sexual, por su religión, dificultades económicas, corporales, por la salud, por la posible enfermedad vergonzosa que usted puede tener, porque yo no lo sé, pero a lo mejor por la que tuvo su mamá, por lo que le pasó a su papá, y aquí está Goffman con el hermoso libro Estigma, para que lo revisemos. ¿Qué implica cuando hay una vergüenza que no se puede confesar? Y cuando se conoce la vergüenza, pucha que se discrimina, ¿no? Porque entonces ya no te juntas más con ese niño de color extraño, como dice Rubén Blades. Esta experiencia de sufrimiento se vuelve una experiencia total, que consigue que la discriminación cuestione la relación que una persona tiene con el mundo. O sea, ¿para qué estoy en este mundo si me tratan así, no? Y con los demás, ¿para qué estoy con los demás si me van a seguir tratando mal, no? Para que se despliegue un espacio donde las discriminaciones se sienten y se resienten más o menos intensamente. Aquí hay un complejo juego de condiciones sociales que se cruzan, que sorprenden, por ejemplo, cuando de tanto repetirse los maltratos se incorporan como algo normal. Y esto, todo lo que estoy contando es de mis investigaciones, ¿no? Entonces, comillas, sí, la señora me ha pegado, pero yo la entiendo porque tiene mucho problema con el marido. Empleada de casa particular peruana, investigación del año 2007. Y yo la entiendo, dice después, para que le pegue, porque ya no es solamente que la maltrate, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se incorpora eso? Cuando se convierte en un hábitus, diría Bourdieu, en una moral. Las discriminaciones pueden ser percibidas de distinta manera, además por las instituciones también, y por el largo tiempo que éstas llevan enfrentando cotidianamente las dificultades sociales, como hablaba usted, ministro, aquí, de tanto escuchar lo mismo, todo el tiempo, cosas terribles, ¿no? ¿Cómo se incorpora en esta institución el sufrimiento de la gente que espera allá afuera, con terror, pensando qué es lo que le va a pasar a su familiar? Yo creo que es importante tomar algunas ideas de Robert Castel, un sociólogo francés con el que trabajé mucho tiempo, ya falleció lamentablemente, que trató de buscar las raíces, ¿no?, de la discriminación, y habló de un concepto muy interesante que era discriminación negativa, que contrariamente a la que ya hemos escuchado como discriminación positiva, que también es discriminación, cuidado, él define así, comilla, la discriminación negativa no consiste en darle más a quien tiene menos. Ella, por el contrario, hace de la diferencia un déficit que marca a su portador con una tara casi indeleble. Y agrega, la discriminación negativa es una instrumentalización de la alteridad constituida en factor de exclusión. Es solamente para que pensemos que nosotros construimos las diferencias, otra cosa es la diversidad. La diferencia, ya vamos a ver qué implica otra cosa. Inscrito en esta línea, Castel ve en la discriminación negativa los efectos que tiene un proceso de estigmatización, entendido el estigma como una marca de infamia. Esto es Goffman, marca, estigma y infamia. Este es Foucault, ¿no? Defender la sociedad y otros textos más. Estamos frente a un complejo campo de análisis que plantea un desafío terrible, porque es un desafío a la concepción de ciudadanía. Eso es lo que está en problema. ¿Cómo podemos ser ciudadanos si instrumentalizamos la diferencia? ¿Acaso la diferencia misma no es ya una construcción política, económica, social? Siguiendo también a Castel, pero de las cosas que nosotros mismos hemos hecho, hay que hacer una búsqueda sobre la génesis del fenómeno
pero situándose en los lugares mismos donde se produce en la actualidad, haciendo una historia del presente, que es lo que tenemos que hacer los sociólogos. Por ejemplo, en las comunas, los barrios, las poblaciones, que tan rápidamente han sido colocados, yo digo siempre con una bandera roja que se les pone color rojo, en el lugar del temor a los otros, es decir, discriminados y también criminalizados. Yo hago bastantes cosas en la Pintana y les aseguro que nunca me ha pasado nada. Pero pucha que me dio miedo la primera vez que fui con todo lo que me dijeron. ¿Se entiende? Es decir, se criminaliza antes de ir. Y esto es un problema político, no solo de los medios de comunicación. Daniel Zamudio fue la víctima que tocó a una sociedad entera en un momento específico. Sin embargo, la reacción de otro grupo de jóvenes que lo asesinó queda inscrito también en una historia de rechazo, temor y odio frente a una determinada condición, en este caso condición sexual, que parte de una sociedad no acepta. No necesariamente lo dice, pero no lo acepta. Luego proviene algo que se llama sentimiento y se fabrican emociones respecto a personas específicas que devienen en sujetos contra los cuales se construyen prácticas y discursos que los dejan en un lugar aparte, en la sociedad, pero aparte de la sociedad. ¿Por qué la gente no usa la ley? Que es la gran pregunta. Si es una ley tan buena, ¿por qué no la usa? ¿Qué es lo que pasa? Según el artículo 5, la acción de no discriminación arbitraria puede interponerla a cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria, personalmente o por medio de su representante legal, etc. Queda clara la forma de cómo hay que hacerlo, quién lo puede hacer, como la sentencia también, como lo que se señala a finales en página 89-90 respecto a que hay opiniones sobre la aceptación de la diversidad como aspecto deseable de la sociedad. ¿Se acepta? ¿La aceptan ustedes la diversidad sexual así, tan fácilmente? Obviamente desde esta aseveración podríamos conversar sobre el hecho de que las personas no denuncian. No sé si se trata de una crítica a la ley, yo creo que no, pero esta posibilidad de aceptación no se podría colocar solamente en la ley, sino en la educación, en los marcos integradores que dejan fuera de antemano a la diversidad. Se ha construido una diferencia que implica superioridad, inferioridad, es decir, algo que yo voy a explicar en esta otra parte. Quizás lo puedo decir mejor desde acá, porque es lo que actualmente investigo ya hace varios años, y que es el racismo. Palabra compleja que se trata de evitar porque no es correcto, no es bueno, no es conveniente, en Chile sobre todo, porque estoy hablando de nosotros, decir que se es racista, ¿no? Sin embargo, lo que opera frente a las personas que viven día a día estas situaciones puede examinarse a la luz del caso que inició la búsqueda de una ley. No tendré tiempo para detenerme en la ley de migraciones, que en realidad no es ley, pero en otra ocasión podríamos hablar de ello, estaría feliz que pudiéramos interactuar al respecto. La fuerza de la raza. Hace mucho que la antropología estudió diferencia entre grupos humanos. Recordemos que en el siglo XV los exploradores europeos le dieron una acepción distinta al encontrarse con, dijeron, seres humanos que presentaban extrañas diferencias con los europeos. Eso dijeron. Africanos y americanos fueron objeto de exposiciones que legitimaron guerras como la de Hernán Cortés contra los que denominaron indios, considerados bárbaros y esclavos por naturaleza. Se construyeron subespecies humanas para construir taxonomía, distinguir entre europeos blancos, americanos rojos, asiáticos amarillos y africanos negros, desde un comienzo, ¿no? Después del siglo XVII la raza se convirtió en indicador de grupos humanos. Desde el XVIII se expresó en textos nacionalistas para destacar la posición de los nobles. Por ejemplo, el famoso texto de Generi Humanae Varietati Nativa que argumentaba la existencia de variedades humanas, por supuesto jerarquizadas. Bueno, podemos seguir. El ensayo de Gobineau sobre la desigualdad de las razas humanas, ¿no? Que es un texto central para entender estos problemas, de mediados del XIX, popularizó la desigualdad de razas. Afirmaba que la especie humana estaba dividida en razas que se pueden jerarquizar. Frente a Gobineau, yo les invito a leer a Antenor Firmin, un intelectual haitiano que escribe un libro contestándole a él que se llama La igualdad de las razas humanas. ¿Quién conoce a Firmin? ¿Quién ha leído a Firmin? ¿Cuántas traducciones tiene el texto de Antenor Firmin? ¿Cuántas tiene el texto de Gobineau? Vamos entrando en el mundo académico, porque también es un mundito que tiene que examinarse en este sentido.
Todorov se citó en el descubrimiento de América, criticó al racismo científico, señaló una cantidad de cosas al respecto diciendo que el otro no es considerado como un ser humano, sino como un objeto. La UNESCO ya recomendó que no habláramos de racismo ni de raza, sino de etnia. Después de la Segunda Guerra Mundial, a propósito de los crímenes terribles que se habían cometido en la Segunda Guerra. Pero después de eso se siguió hablando de racismo en todas partes, y el apartheid en África, y el apartheid en Estados Unidos, y podríamos seguir. El racismo no es un fenómeno individual, no es propio de un sujeto racista, no es aislado, no es coyuntural, es una formación histórica, estructural y podríamos agregar económica, política, etcétera, que adquiere distintas formas, que mantiene componentes que se pueden modificar, remite a rasgos de pureza y de superioridad, a una jerarquía cultural racial. En fin, se le puede abordar desde distintos lados, no me voy a detener en eso, pero es para decirles simplemente que las lógicas que uno puede encontrar al interior de este concepto racismo, ¿no?, nos lleva a comprender mejor lo que está pasando con los inmigrantes, porque inmigración y racismo no tendría por qué estar vinculados, son dos cosas distintas. Sin embargo, consideramos inmigrantes a 7 nacionalidades y a ninguna más, ¿no? No consideramos ni a los franceses, ni a los costarricenses, ni a los argentinos, ni a los europeos, sino Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Haití y Venezuela hoy día, en parte. Entonces, si examinamos estas especificidades, vemos que hay una relación social que es indisociable de las estructuras sociales, que tiene dimensión teórica inscrita en prácticas sociales, que lo convierte en un hecho social total, diría Marcel Mauss, articulado con los estigmas de la alteridad, como el color, el origen, los apellidos, las prácticas culturales. Las prácticas culturales. ¿Cuántos de nosotros hablamos mapudungún correctamente? Pero ni siquiera nos atrevemos a saludar con Mari Mari, ¿no? Todavía allí hay que entender lo que está anclado en lo que le ocurre al Gualmapu hoy día. Es difícil, ¿no?, considerando esta fuerza que está tan anclada en el sentido común, que podamos desalojar al racismo del modo de ser de una sociedad como la sociedad chilena. Y sinceramente me estoy refiriendo al racismo en términos amplios, no solamente por los inmigrantes, sino como lo plantea Foucault en su famoso texto Defender la sociedad, y que tiene que ver con todos aquellos lugares o estos sujetos de la infamia, ¿no?, homosexuales, trans, gays, inmigrantes, gente de la calle, presos comunes, niños de la calle, etcétera, colocados en ese lugar aparte, en donde efectivamente queda contemplada, o lo que nosotros vemos, o por lo menos postulado, el hecho de que allí no sabemos cómo actúan realmente los derechos humanos, que es lo que nos convoca hoy día. Esta ley, por lo menos en lo que nos atañe, debería ser una que permitiera a los inmigrantes dar cuenta de tantas discriminaciones: trata, tráfico, asesinatos, estafas, arriendos abusivos, desalojos violentos, burlas, humillaciones, maltrato público, castigos en los colegios, las instituciones. La lista es muy larga, pero aún así los inmigrantes no van a denunciar y no quieren denunciar bajo ningún motivo. Eso hay que tratar de explicarlo, tenemos que trabajarlo, porque tampoco denuncian los presos comunes torturados, ni los pobladores humillados constantemente. Para terminar, pienso que es indispensable tejer lazos de reflexión y de trabajo conjunto ante fenómenos que no logramos aprehender cuando los pensamos desde un solo punto de vista. Tenemos que trabajar desde una dimensión crítica que nos conduzca a pensarnos en la investigación, ¿no? El famoso texto de Adorno y Horkheimer, la teoría crítica. El sujeto que investiga es parte de su investigación. No trabaja neutralmente ni objetivamente. Yo creo que nadie lo hace, pero por lo menos él lo planteó. Ahora, también lo que ve, lo que aprecia o significa a partir de la disciplina que practica. Hay una frase que a mí me molesta mucho cuando la gente dice: yo en tanto abogado, bla, 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 yo en tanto médico, ta, 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 yo en tanto, yo soy una persona con mi hija y nieto, ¿por qué tengo que estar dando, yo en tanto sociólogo? Pues si lo único que uno hace es aprender todos los días, porque tiene que desaprender lo que aprendió mal.
Tiene que desaprender lo que aprendió mal. Yo aprendí muchos años después, ya vieja, que las ligas patrióticas habían asesinado durante los periodos del norte en lo que se llamó el proceso de chilenización, pero no leemos a Sergio González, Premio Nacional de Historia, que tiene un montón de libros que lo enseña, porque jamás nadie me lo enseñó en ninguna parte. Entonces, desaprendamos lo aprendido. Veamos también cómo apreciamos, significamos las cosas, nos representamos las cosas a partir de la disciplina que tenemos. Entonces, un trabajo interdisciplinario es indispensable para abordar estos fenómenos y estos problemas donde lo que está presente es el sufrimiento social. Eso es lo que está presente. Por lo tanto, bueno, yo agradezco de nuevo, este es un excelente texto para pensar la ley en sus diversos entramados, por dentro y por fuera de ella, y abre una reflexión mayor sobre lo que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. La verdad es que ha sido intenso el diálogo. Era difícil pestañear incluso frente a lo que decían nuestros dos expositores. Les agradecemos realmente, un lujo tenerlos a ambos, ¿no? Son referentes en las materias que dominan y nuestro interés de verdad es generar el debate. Sabemos que difícilmente alguno de nosotros podrá traer la solución o la panacea. Por ahí lo dijo también en algún minuto en la mañana don Eddie cuando hablaba que no creo que el diálogo incluso sea la panacea, pero creemos que es una alternativa y para eso estamos, para poner temas relevantes en discusión. Nos queda la última parte del seminario que está enfocada a plantear las preguntas que nos han señalado a través de nuestro sistema tecnológico los invitados. Oh, si es que aquí no sabe usar. Vamos a ver. Pregunta, ¿cuántos están dispuestos, tienen la posibilidad de usarlo? Sí, no sé si pudieron formular sus preguntas, ¿lo pudieron hacer? Por razones de tiempo, obviamente no vamos a alcanzar a leer todas. Las que queden sin contestar, sin leerse, vamos a tratar de conversarlas de alguna manera también con nuestros expositores de manera posterior y ver cómo podemos responderlas. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Tengo acá un ranking también por las más votadas, ¿no? ¿Cierto? La más votada. Voy a tratar de distribuir las preguntas. Esta entiendo que es para Eddie. Preguntan cómo afectaría la función y ejercicio profesional del litigante la inclusión de nuevas formas de resolución alternativa de conflictos. Están pensando en el abogado, digamos, frente a la resolución alternativa de conflicto. ¿Sí podemos contestar ahora? Yo tengo que pensar. ¿Tienes que pensar? Ok. Voy a... Permiso, le tomo eso. Sí, por supuesto. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Sí? Mientras yo pregunto, pienso en litigante, asumo que se refiere a la profesión de abogado, ¿no es cierto? Entiendo que sí. No hay otro litigante. Y yo soy profesor de Derechos Humanos y de Resolución de Conflictos. Derechos Humanos había sido el feudo exclusivo de la Facultad de Leyes. Yo fui uno de los primeros que empezó a dar clase de Derechos Humanos en la política internacional el día que Jimmy Carter dijo: Derechos humanos es el corazón de la política exterior norteamericana. Entonces, lo digo eso porque en qué medida el tema de resolución de conflictos es prohibido al litigante o permitido al litigante. Porque como si viera que la pregunta, así, en una forma provocativa, dice: el litigante tiene que ganar o perder. Él está educado para hacer que su cliente gane y no para buscar, o si el cliente le dice busca un compromiso fuera de la corte, también puede buscar un compromiso. Pero yo conozco también abogados mediadores, ¿no es cierto?, que es como una especialidad. Acá había una persona que yo conozco que era abogada mediadora. Y también he conocido abogados que le interesa enormemente
participar tomando a uno una cantidad de dinero, por ejemplo, obvio cuando estamos hablando de mediación fuera de los ministerios, estamos de la iniciativa privada, es un abogado no litigante, me refiero a un mediador. Ahora, también puede ser que yo interprete la pregunta de que hay algo excluyente para un abogado. Toda mi función ha sido ciencias sociales, ¿no? Y ¿por qué puedo yo enseñar derechos humanos, ¿no? Y convenciones y todo eso? Porque está la norma en donde básicamente el derecho ha avanzado. Ahora tenemos el 10 de diciembre, 70 años, ¿no es cierto?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en pocos días. Y eso, quien escribió, René Cassin, fue un abogado y juez. El juez de la Tribunal de Casación francesa, René Cassin. Entonces, hay temas que son multidisciplinarios. Así como yo puedo ingerirme dentro de los derechos humanos que vienen y todavía en gran parte son feudo de la Facultad de Leyes. Pero también yo puedo, desde el punto de vista de ciencias políticas, decir qué pasa en la realidad. Acá está la ley, echa la trampa. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Y entonces también hay lugar para cientistas sociales. Si yo entiendo bien, el campo que yo ahora quiero impulsar más, que es el campo alternativo, tú sabes que en inglés ya no se llama Alternative Dispute Resolution, porque los abogados como que dijeron, bueno, ¿qué pasa? Están ahora compitiendo con alternativas. Entonces se llama appropriate, la A quedó. Y para hacer politically correct, se llama correcto político, lo llamamos appropriate dispute resolution. ADR quedó, pero appropriate y no. ¿Qué es lo que está pasando? Hay mismo en el grupo de estudios, hay un sentido de que el centro tiene que ser multidisciplinario. Y por eso, para mi juicio, el litigante seguro que tiene lugar. Yo mismo diría, ojalá haya un centro donde un juez que ha dado toda su vida hasta su jubilación, ha hecho solo diciendo culpable e inocente, bueno, ahora por fin puede ayudar a ser más mediador, puede ayudar también a educar, en ser mediadores de escolares. Todo eso puede hacerlo ya en su función de tantos años de experiencia. Así que yo soy multidisciplinario. Quien ha hecho la pregunta, no sé si la ha contestado, pero hay lugar para abogados en los centros de justicia ciudadanos y hay también lugar para derechos humanos para los que no son de la Facultad de Leyes. Gracias, Eddie. Acá hay una pregunta que se la hacen a Emilia. Preguntan si la estructura de justicia actual puede ser un impedimento para resolver los conflictos ciudadanos de discriminación. Es decir, si la estructura judicial actual puede jugar en contra del acceso o de la forma de resolver los conflictos relativos a discriminación. Poco puedo responder desde mi disciplina. Quizás yo he tomado algunas decisiones de ser más positiva. Este último tiempo yo pienso que toda estructura puede desestructurarse para estructurarse de nuevo. Pero eso depende de la gente que trabaja allí, ¿no? Y me parece que es necesaria la justicia. O sea, yo lo que sé es que hay algunas cosas para las que yo quiero justicia. Quiero que la gente pague por lo que ha hecho, como corresponde en una sociedad democrática, lo que evitaría muchas dificultades, muchos litigios, muchos problemas, y que quienes han sido víctimas se sientan tranquilos en una sociedad donde puedan saber que efectivamente hay justicia para ellos. Creo que el problema está por ahí, pero lo otro no podría, porque no manejo, diríamos, los conocimientos para ello. Perfecto. En todo caso, yo recojo de lo que nos expusiste, que efectivamente hay barreras, bueno, culturales, sociológicas, incluso de conformación del poder y políticas que son transversales a la forma de entender la discriminación y por lo tanto el Poder Judicial no está exento de esas estructuras. Claro. Eddie, preguntan ¿cuál podría ser la mejor estrategia para convencer al mundo político y judicial que la sociedad es mejor si se incorpora la mediación como mecanismo de resolución? Que yo sepa, en muchos países del mundo
la mediación es obligatoria en ciertos campos antes de ir al litigio. Y sea el campo laboral, sea el campo familiar, o también puede ser el tercero juvenil. Hay una especie de adelanto, ¿no es cierto?, en ese sentido. Lo que yo creo que hay una especie de acuerdo creciente entre la justicia del litigio culpable e inocente, es que se puede, justamente en una discusión ahora, se incorporar la resolución de conflictos dentro del Poder Judicial, ¿no es cierto?, o Ministerio de Justicia. Y yo, por ejemplo, si me permiten dar un caso específico, en este tema urgente de la Araucanía, y como, para así decirlo, el Poder Judicial está en un proceso de formar una especie de compendio muy grande, y como hay urgencia, yo diría, mi opinión, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un interés particular en estos momentos en la atención con el problema mapuche, y cuyo ministro, que yo no conozco personalmente, no puedo dar una opinión personal, pero se me ocurre, está invertido ya en eso, podría decir quizá al Poder Judicial, con permiso, nosotros queremos experimentar ya con el Centro de Justicia Ciudadana, como va a ser multidisciplinario, de todas formas va a haber asistentes sociales, va a haber educadores, va a haber muchas cosas que no van a ser exclusivamente del reino de ley. Entonces, con permiso, podríamos empezar ahora a hacerlo eso. Así que no sé si eso responde. Sí. Mira, aquí tengo una pregunta para ti. Preguntan, ¿qué políticas públicas pueden existir para prevenir la discriminación? No sé si a lo mejor podrías contarnos alguna experiencia positiva que conozcas al respecto, no sé si en el sistema nacional o comparado, que pueda servir como inspiración, tal vez. Tengo problemas para contestar eso, porque tendría que hablar de casos muy específicos. Pero yo pienso que ha habido políticas públicas que han sido muy buenas. En distintos espacios, en el espacio educativo, incluso también con las mujeres. El problema es que no siempre las políticas públicas se ejecutan de la mejor manera o se comprenden bien. Yo voy a contestar un poco desde otro lado, porque voy a decir algo desde Bourdieu, ¿no? Bourdieu decía que el Estado tenía dos manos, que tiene una mano derecha, dice él, y una mano izquierda. La mano derecha decide y la mano izquierda ejecuta. Somos nosotros los que tenemos que ejecutar aquello que se decide en otros lados. O sea, solamente diría al respecto que para las políticas públicas es muy importante que también se trabajen de abajo hacia arriba, porque uno de los problemas que tienen es también el que se coloquen en cualquier parte como si lo que triunfó en determinado lugar es el modelo para que triunfen todas las demás. Pero si nosotros nos vamos, aquí seguramente hay muchos de ustedes que son de regiones y saben perfectamente que en Punta Arenas, ¿no? Hablo de Punta Arenas porque vengo llegando de mucho trabajo allá, cuando la gente dice, no, aquí nos olvidan, porque siempre se dijo que Chile llegaba hasta Puerto Montt, se decía de allí a Puerto Montt. Pero, por ejemplo, lo que ocurre en esa ciudad es tan diferente a lo que ocurre en Arica, es tan diferente a lo que ocurre en Santiago. Y pienso que las políticas públicas tendrían que considerar las particularidades y las singularidades de las regiones para que tuvieran efectivamente efecto. Y yo voy a hablar de un lugar que quiero mucho, que es la Junji, con los que trabajo hace mucho tiempo, y reconozco que ellas han llevado a cabo, pues son casi todas mujeres, ¿no?, unos trabajos espectaculares llevando esas políticas públicas en las distintas regiones, un poco colocándolas en el espacio, en la significación, en las representaciones que tienen ellas con los niños en ese lugar. Entonces, a mí me parece que es muy importante que se generen políticas públicas, pero que, de nuevo, que se trabajen interdisciplinarmente, que lo trabajemos desde abajo hacia arriba también, ¿no?, y que podamos tener una actitud participativa dentro de ella. Me salí un poco porque no podía contestarlo. Está muy bien. Bueno, el carácter multidisciplinario es algo que nosotros también en nuestro trabajo tratamos de imprimir y nos gusta también escuchar que desde fuera nos están diciendo opiniones coincidentes con esa forma de trabajo. Eddie,
Acá tenemos una pregunta que dice lo siguiente. Usted habló de entrenar a la gente en la resolución de sus conflictos. En su opinión, ¿a quién le correspondería esa función? ¿Al Ejecutivo o al Judicial? U otro, no sé si habría otra alternativa también, probablemente. Yo creo que específicamente hablando de los centros de justicia ciudadana, que sean el lugar donde entrenar, por ejemplo, di ejemplo la creatividad de generar mediadores de clase, de todo eso. Entrenar a la gente se podría hacer allá y en forma tal de que básicamente, si me puede volver a repetir la pregunta, ¿cuál fue justamente el detalle? Si acaso el entrenamiento a los facilitadores debiese hacerse por el judicial. Justamente en distintos lugares del mundo que existen ya esas casas, en distintas variaciones, a veces se hace a nivel municipal. El alcalde dice, yo voy a dar una casa, y en esa casa todas las disputas que pasen en mi zona, mi región, mi ciudad, van allá primero. Y contrata, esto es lo que pasa en Washington, D.C. Yo creo que es un distrito federal, Columbia, donde no es un estado. Entonces el alcalde, que tiene mucho poder, porque aparte no está representado en el Congreso, entonces le dan más poder porque no tiene representación en el Congreso. Entonces él creó una casa, dio presupuesto, habrá hablado con un director, él de distintas disciplinas trajo a la gente, y no hay tantas puertas como la ambiciosa chilena que ojalá haya, y yo todavía agrego otras varias puertas, ¿no es cierto? Porque es un modelo un poco ya, no es modelo 2020, es un modelo 1976. El primero que habló de las multipuertas en 1976, así que viejo. Entonces lo que yo digo, sí, se puede hacer este lugar por vía de la alcaldía, o se puede hacer por justamente yo, hablando de la lentitud del proceso en el Ministerio de Justicia y en el Poder Judicial en este caso, y hay un tema urgente, y digo, ¿por qué no podría hacerlo en esa zona solamente, digamos, el desarrollo social? Finalmente, yo no sé qué calidad tiene ese ministerio para trabajar con la gente más desprivilegiada. Se me ocurre que el desarrollo social tiene que ver, y justamente es algo que los centros de justicia ciudadana pueden ayudar. Aquellos que no pueden ir a la mediación privada, por ejemplo, porque no tienen el dinero, allá tendrán en su casa. Así que la respuesta es, en general debería ser muy cercano al aparato de justicia. Y yo lo llamaría una especie de apéndice preventivo de que antes de llegar al litigio deben pasar por la cárcel. Yo creo que es obligatorio. No sé, ustedes me corrigen, en Chile en ciertas laborales es obligatorio mediación antes de ir a la huelga. Bueno, hay instancias obligatorias algunas, otras no, depende. Hay distintos sistemas ahí, al menos en familias se ha generado la instancia de mediación obligatoria. Bueno, por eso hay distintos niveles en estos momentos, pero esta casa podía aglutinar el nivel más bajo de entrada. Yo me imagino que el señor que es de información a la entrada debe ser medio sabio, porque llega a ser un poco psicólogo, un poco de educación, y dice, señor, ¿cuál es su problema? O se miren los dos lados. Y lo escucho, y se mire la puerta 2, y también si usted quiere entrar en la puerta 4, tener la 4. Así que el que va a manejar es muy, muy distinto, ¿no?, de lo habitual. Perfecto. Tengo otra pregunta aquí para Emilia. ¿Se puede impulsar un cambio cultural para terminar con la discriminación arbitraria y en qué casos sería necesario acudir a la justicia? Yo me permito a lo mejor complementar la pregunta. En el fondo, ¿qué nivel de intensidad el mundo judicial tiene que tener en este escenario para efectos de generar a lo mejor el cambio cultural, o si acaso es un proceso inverso o simbiótico? No sé. No sé si te da... Yo pienso que cuando hablamos de cambio cultural es fuerte, ¿eh? La persona que planteó eso en realidad es una voluntad enorme, porque implica ingresar en la historia, ingresar en la memoria, ingresar en los momentos más álgidos, los momentos más duros, que tenemos que revisar. Yo diría aquello que, insisto, que se quiere dejar en el pasado
voltear la página o dar vuelta cuando nos dicen, ¿sabe qué? Este joven es muy joven, esto no vivió esas cosas, ¿por qué está hablando de eso? No, hay que volver a esa historia, revisarla, actualizarla, para pensar en un cambio cultural. Yo creo que el campo jurídico, el campo del derecho tiene que estar presente siempre, junto con los demás. O sea, si pensamos, porque pienso en la educación, yo creo que contra la discriminación yo siempre digo educación. Educación, pero no es porque le digamos a los colegios que tienen que educar a los niños, sino lo que nosotros hacemos en la casa con los niños. Es la manera en que nosotros tratamos a los niños, los juguetes que le compramos a los niños, en un periodo de Navidad, ¿no? Ver cómo los educamos separados por sexo, por género, para que no se junten con esto, con los otros. Hay una educación contra la discriminación que es fundamental antes de los 7 años, está recontra comprobado, pero necesitamos psicólogos, psicoanalistas, médicos, biólogos, historiadores, abogados, juristas, porque es imprescindible saber a quién vamos a recurrir, porque es el campo al que uno recurre cuando necesita, ¿no?, justicia. Entonces, en ese sentido, creo que para pensar en algo tan grande como generar un cambio cultural, obviamente el Estado tiene que hacerse cargo de esto que entre todos vamos a decir para que sabe que póngase las pilas, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero que al mismo tiempo te generaría algo fantástico. O sea, si ya comenzamos ahora a pensar en hacer ciertos estudios de manera interdisciplinaria, yo creo que es un súper buen comienzo para pensar en un cambio en que saque un poco, yo diría, a las disciplinas de su rincón, ¿no? Entonces, no quiero yo con esas disciplinas que además son jerarquizadas, ¿no? Porque efectivamente se mira hacia arriba más a un médico, a un abogado, que a un trabajador social, a un psicólogo y luego, no sé, a un kinesiólogo, que es el que nos consigue que no nos duelan los huesos. O sea, no puede ser que tengamos esa jerarquización tan brutal. En Chile, sobre todo, se da de manera muy grande, ¿no? Entre las profesiones y luego entre las profesiones y entre quienes tienen determinados cargos al interior mismo de las profesiones. Entonces, el cambio cultural tiene que ver además con esta revisión y este interés de trabajar juntos, pero para trabajar juntos, no porque estemos todos en una pura reunión y cada uno de su nombre, sino que en torno a un mismo tema, a un mismo problema, en este caso la discriminación, que es un tremendo problema, ver desde dónde, cómo lo miramos, ¿no?, cómo lo examinamos, cómo lo develamos, cómo le sacamos toda la pus que tiene adentro y que no puede salir. Y que efectivamente allí, con todo eso que se huele, es como cuando se hace autopsia, ¿no? Es allí cuando se descubre. Y ahí cuando se descubre, con ese muerto que está ahí de hace tanto tiempo, saber que efectivamente uno puede llegar a hacer cambios culturales potentes. Estoy completamente segura de eso. Gracias, Emilia. Vamos a cerrar la ronda de preguntas. De verdad que les agradecemos la participación. Es un privilegio tenerlos y le agradezco también al público el hecho de haber estado presente también hasta el final, también a las personas que nos están viendo por streaming, y va a estar el video a disposición de la gente también, lo vamos a subir, entiendo yo. No sé si parece que no puedo ver el resultado de la encuesta, no la puedo ver. La cuenta después. Ya, porque... Es una encuesta. Si no, Cristian... Es que no lo puedo ver en los pools. No puedo ver. Si no, les mandamos los resultados a los correos electrónicos que hubieran dejado registrados. Finalizada la actividad, los vamos a invitar a un café para que podamos compartir y conversar. Y no me queda nada más que darle un cordial y súper caluroso aplauso a nuestros invitados. Muchas gracias. ¿Café dónde es, Cristian? ¿El café es abajo? El café hay que bajar. Nosotros vamos a guiarlos para que puedan llegar. Muchas gracias.